Hola, me llamo Pablo. He creado este canal para que juntos aprendamos computación cuántica. Esta tecnología, aunque lleva años desarrollándose, ha tenido un importante empujón en los últimos años. Avances en la tecnología, mejoras en los procesos y una mayor inversión por parte de los gobiernos y empresas le han dado una mayor visibilidad y un importante progreso. Y es que esta tecnología promete unos avances realmente sorprendentes. Pero vamos a aprender más sobre esta apasionante tecnología. La computación cuántica es una tecnología que aprovecha las propiedades de la física cuántica, como la superposición o el entrelazamiento cuántico, para realizar tareas que serían imposibles para un ordenador clásico. Entraremos en detalle en otros vídeos de qué es eso de la superposición o el entrelazamiento, ya que son conceptos básicos que tenemos que conocer, pero sobre los que es importante profundizar. Pero antes de entrar en materia, dejadme que os cuente por qué creo que deberías aprender sobre esta tecnología y por qué es un gran momento para aprender. Piensa por un segundo en la computación clásica, es decir, en los ordenadores tal y como los conocemos a día de hoy. Si echamos la vista atrás, y no muy atrás, un byte de información en 1946 medía casi 1 metro, y el ordenador que hacía uso de él, el ENIAC, ocupaba una habitación de unos 178 metros cuadrados. A día de hoy tenemos tarjetas de este tamaño, capaces de almacenar hasta 2 terabytes. Esos son unos 10 a la 12 bytes. Una locura. En unos 50 años, los ordenadores han pasado de hacer cálculos sencillos a poder realizar, por ejemplo, una videoconferencia con cientos de personas por todo el mundo en alta calidad de vídeo en tiempo real. O estamos ahora viendo los avances de inteligencias artificiales como GPT-3 o la próxima GPT-4 que nos dejan a todos asombrados. Pues ahora imaginad que la computación cuántica promete ordenadores capaces de resolver problemas que son literalmente imposibles para un ordenador clásico. No importa cuánto avancen o cómo de potentes consigan ser, que jamás podrán enfrentarse a algunos problemas que los ordenadores cuánticos podrán resolver en horas, minutos o incluso segundos. Ahora mismo la computación cuántica está en el punto en el que la computación clásica estaba hace unos 50 años. Si hacemos un paralelismo con su progresión, los avances que podemos esperar pueden ser apabullantes. Pero no solo eso. Con la inversión actual y el interés que está suscitando esta tecnología, ese avance parece que será aún más rápido. Para el año 2030, en unos 7 años, se estima que tendremos ordenadores cuánticos capaces de romper la encriptación que usamos a día de hoy. Para que tengas una idea, si juntásemos todos los ordenadores del mundo y los pusiéramos a trabajar conjuntamente para hacer lo mismo, tardarían unos 10.000 millones de años. Y un ordenador cuántico suficientemente potente lo podrá conseguir en minutos. Pero no solo en ciberseguridad, sino en muchas otras áreas como la inteligencia artificial, el machine learning, la investigación y muchas otras se beneficiarán de esta tecnología. No sé vosotros, pero a mí me parece muy interesante poder formar parte de esto. Llevo unos años aprendiendo sobre esta tecnología y creo que la mejor forma de aprender más y mejor es enseñando a otros. Así que he creado este canal para ordenar ese conocimiento y tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. El término computación cuántica puede asustar un poco, y es cierto que se trata de una rama un tanto compleja. Richard Feynman, una de las mentes más brillantes en este campo, decía: "Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica". Realmente lo que hace complicada esta disciplina es el hecho de que estamos acostumbrados al mundo real, a la física que rige nuestro día a día. Sin embargo, cuando nos adentramos en el mundo cuántico, estas reglas dejan de aplicarse. El mundo cuántico funciona de forma poco intuitiva, y tiene procesos que nos confunden, porque no estamos acostumbrados a ellos. Por eso tenemos que abstraernos y asumir que entramos en un mundo nuevo, con reglas totalmente diferentes. Y son justamente esas reglas las que nos van a permitir hacer cosas sorprendentes. Así que eso es lo que haremos en los próximos vídeos. Vamos a empezar desde los conceptos más simples e iremos construyendo sobre ellos. La idea es tratar de desgranar toda esta complejidad en conceptos sencillos y fáciles de entender. Empezaremos con la base matemática que se necesita, la cual no es más complicada que la aprendida en el colegio. Y luego pasaremos a conceptos de la física cuántica y a la programación en ordenadores cuánticos reales. Suscríbete a este canal si no te quieres perder nada y comencemos.